Yo siempre digo que mi mamá quería que yo fuese médico. Pero una cosa es que lo vea así tu mamá y otra cosa es que te guste la medicina. Mira, no me gustó, a mí no, o sea, no me gustó la parte del muerto, por ejemplo. Como diríamos en buen puertorriqueño, me friqué, pero como diríamos en buen puertorriqueño, rajarte no se vale. Mi mamá no me iba a dejar rajarme. ¿Eras buen estudiante? El primer año de internado es el año más difícil que yo he tenido en mi vida. Y me dice, la verdad, tú me das pena. La única vez que mi suegra me ha dicho eso en toda su vida. Y todavía yo trabajo, como diríamos en Puerto Rico, como un burro. La gente no sospecha cómo fue tu historia de vida para llegar a estar frente a las cámaras y quiero compartir eso con la gente. Juan, vamos al estudio, me llevó, bla, bla, bla. Allí conozco a María Elena Salinas por primera vez. Yo decía, María Elena me está mirando como yo espero que no dañe esto. Fue el minuto 30 más largo de mi vida. Yo sentía el corazón a 140 latidos por segundo y es la primera vez, ya obviamente no me pasa, que se acaba este minuto 30, porque yo decía, si paso ya estoy, ya pasé la prueba. A mí nunca se me olvida. Bueno, es que tu podcast lo ve tanta gente que después si hago esta historia y la persona lo ve. Cuéntame tu historia de amor. Tú querías ser famoso. Bueno, a mí me dijeron que vamos a hablar de golf, ¿no? De eso es, ¿no? Es lo único que yo puedo hablar una hora. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Saben que el propósito de este podcast es que cuando tú escuchas el testimonio de mi invitado, digas, wow, si esta persona pudo, yo también puedo alcanzar mis sueños. El único propósito es inspirarte, por eso te invito a que te suscribas al canal, a que le des like, a que lo compartas si te gusta el testimonio de mi invitado el día de hoy, que además es una persona que, aunque yo creo que él lo sabe, y si no lo sabe, se lo voy a dejar por sentado y explícitamente dicho en este podcast, es una persona a la quien yo le tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio, porque quizás en los momentos más difíciles que me tocó vivir a mí con la enfermedad de mi madre, en el hospital Mount Sinai en la ciudad de Miami Beach, y luego cuando yo tuve un problema de una arteria que tenía tapada en mi corazón, él fue la persona que no me pudo atender él mismo, pero me refirió a un cardiólogo que literalmente me salvó la vida. Y por eso es tan bonito poder contar la historia de una persona que ustedes, los que son televidentes de habla hispana en los Estados Unidos, han aprendido a conocerlo a través de sus participaciones en Univisión. Es un puertorriqueño que le pertenece al mundo y estoy hablando de mi querido doctor Juan Rivera. ¿Cómo estás, Rodner? Tú, yo feliz de tenerte. No, gracias. Es un placer para mí estar aquí contigo. Porque si ustedes no lo saben, él ya hoy por hoy es una figura pública. Aparte de eso, es un emprendedor porque también tiene su línea de productos que se llama Santo Remedio, que después vamos a hablar de eso. Pero a lo mejor la gente no sospecha cómo fue tu historia de vida para llegar a estar frente a las cámaras y quiero compartir eso con la gente. Pero sobre todo en ese año de COVID tan terrible del 2020, yo tenía un dolor en el pecho. Y me recuerdo que te llamé y te mandé la prueba del electrocardiograma y tú me dijiste, me estoy montando en un avión, no te puedo ver, pero ve donde el doctor Pablo Vivas para que te chequee. Y esa visita fue la que determinaron que tenía una arteria tapada en un 90% y que gracias a Dios estoy vivo para contarlo. Así que te lo quiero agradecer profundamente. Y sobre todo, cómo te comportaste con mi mamá mientras estuve internada por 2 meses y medio en el hospital. No, para mí es un placer y son cosas, Rodner, que cuando uno ama lo que uno hace, son cosas que salen bien de manera espontánea. Y yo digo, yo nunca pierdo la oportunidad para recalcar algún punto importante que tenga que ver con la medicina. Y tu caso tiene algo que me gustaría recalcar ahora, Rodner, es, si ustedes ven a Rodner, por lo menos desde que yo te conozco, tú has estado en forma, sí. Tú haces ejercicio, sí. O sea, tú te mantienes súper saludable.
hay personas que piensan que una persona que se ve así no puede tener un bloqueo de de las arterias del corazón, o que no puede tener un infarto de corazón. En tu caso tú no tuviste un infarto, pero tuviste ese problema que pudo haber llegado a eso. Y yo creo que eso es importante, porque si ustedes no se chequean, porque usted dice, yo voy al gimnasio, yo estoy flaco, yo me veo flaco y bonito, puede ser que tenga un problema, ¿no? Y no lo saben. Entonces yo creo que para mí, del caso tuyo, que gracias a Dios estás bien y se encontró a tiempo, para mí esa es la lección más importante. Exactamente, exactamente. Y además, porque no sé si les pasa a ustedes, los que son latinoamericanos, que tenemos ese trato tan cordial y próximo en nuestros países con los médicos, que cuando llegamos aquí a este país es mucho más frío, más distante, es más seco el trato de los médicos. Y para mí fue un alivio que tú vinieras a visitar a mi mamá en ocasiones y la trataras como si fuera tu mamá. Y te lo quiero agradecer y no me canso de recalcarlo. Pero Gracias. vamos a hablar de tu historia, porque la gente te ve en Univisión dando consejos de medicina, siempre dando buena información, todo. Pero ¿dónde estudiaste tu medicina? ¿Cómo comenzó tu carrera como médico? ¿De dónde nació tu vocación? Cuéntame un poco tu historia. Mira, yo soy puertorriqueño y crecí en Puerto Rico. Estudié mis primeros 4 años de bachillerato en Puerto Rico. Mi papá es abogado, mi mamá es trabajadora social. Yo siempre digo que mi mamá quería que yo fuese médico. O sea, sí. Yo tenía como un poco de más tendencia a estudiar leyes. Me apasionaba todo el tema de la justicia. Y mi mamá tenía una visión, no te diría negativa, pero no quería que yo fuese abogado. Mi papá, en realidad, abogado, pero por mucho tiempo fue político en Puerto Rico, y fueron tiempos muy duros en mi casa, porque un político honesto no hace dinero. Entonces fueron muy duros, muy duros. Y yo creo que a mi mamá como que se le quedó eso en la mente, de que quería que yo fuese como... Ella realmente veía la parte de medicina como algo más, como un progreso, ¿no? Como un nivel más arriba. Pero una cosa es que lo vea así tu mamá y otra cosa es que te guste la medicina. Mira, yo crecí, en mi casa la educación, la parte académica era bien importante. Y entonces yo no sabía, Rodner, no sabía si me gustaba, si no me gustaba. Y cuando empecé mi bachillerato en Puerto Rico, lo hice en ciencias, porque tú puedes hacer un bachillerato en ciencias y de ahí te puedes ir a estudiar leyes o te puedes ir a estudiar medicina. Yo no puedo hacer un bachillerato, digamos, en matemática y después estudiar medicina. Claro. Entonces, fui muy práctico a la hora de hacer el bachillerato. Hago ciencia y de ahí me voy a uno o el otro. ¿Eras buen estudiante? Bien buen estudiante. Yo en high school no era tan buen estudiante, normal, pero porque me gustaba hacer mucho deporte, o sea, me gustaba pariciar en Puerto Rico, es difícil. O sea, pero ya cuando entré a la universidad me apliqué mucho y tenía súper buenas notas. Luego digo, bueno, voy a seguir estudiando, voy a aplicar a la escuela de medicina, más bien porque en Puerto Rico era como lo más retante. Sí, lo más difícil era entrar a la escuela de medicina. Y entonces yo siempre he sido bien competitivo y sin saber realmente si era lo que me gustaba o no. Mi mamá ya me tenía, pero en la línea para eso, vamos a aplicar a la escuela de medicina. Entro en la escuela de medicina de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Te voy a decir, lo más miedo que a mí me dio el primer año, tú haces anatomía, que es cuando estás con el muerto, ¿no? Uh-huh. Haces embriología, que es el estudio de dónde sale el ser humano, desde la primera célula, y haces algo que es histología, que es básicamente los tejidos del cuerpo. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Saqué buenas notas. ¿Pero por qué? No me gustó. A mí no, o sea, no me gustó la parte del muerto, por ejemplo. ¿Recuerdas la primera vez que te enfrentaste a un muerto? Claro. Y no es que me daba cosa. Es que eso de estar abriendo y disecando el muerto para ver este nervio y para ver este hueso tienes que estar horas y horas y horas y horas. O sea, la cantidad de tiempo que uno le dedica en la escuela de medicina es que si tú no lo pasas, tú no lo sabes. Es inhumano. O sea, y yo, como diríamos en buen puertorriqueño, me friqué porque yo dije, wow, a mí como que no me gusta tanto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué realmente es lo que voy a hacer ahora? Y digo,
yo no le iba a decir a mi mamá que yo me iba a salir, ¿entiendes? Entonces digo en mi mente, vamos a darle un poquito de más oportunidad. Con la suerte, Rodner, de que la primera clase en segundo año es fisiología, que te enseña cómo funciona todo en tu cuerpo. Y ahí yo me enamoré de la medicina. Ahí fue donde me enamoré de la medicina. Cómo funciona el corazón, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los pulmones, los riñones. Gracias a Dios, a mí eso me obsesionó, me encantó y ahí yo supe que yo estaba en el camino correcto. Pero no fue hasta ese momento. Y entonces, como papá, ¿qué yo aprendo y cómo yo aplico eso? Cuando un hijo mío me dice, papá, ¿sabes qué? Es que esto se me está haciendo difícil. Yo no sé si a mí me gusta. Yo no sé si esto es. Le digo, vamos a hacer un trato. Vamos a escoger hasta dónde tú le vas a dar la oportunidad. Y después de ahí tú me dices. Pero, como diríamos en buen puertorriqueño, rajarte no se vale. Mi mamá no me iba a dejar rajarme. Y entonces yo continué y ahí, la verdad, me enamoré de la medicina después de esa clase. Es que me impresiona porque uno tendría idea errónea, desde luego, como me estoy dando cuenta, del que es médico es porque toda la vida desde niñito les gustaba jugar Operation y le gustaba la medicina y agarrar y disecar insectos. O sea, tú cero con eso. No, y hay médicos así, o sea, sí, hay personas así que les gustaba desde pequeño y son médicos y son muy buenos médicos. Y hay otros que eran así y deben ser malos médicos, no sé. Pero, o sea, a mí nunca se me olvida. Bueno, es que tu podcast lo ve tanta gente que después si hago esta historia y la persona lo ve. Pero hubo un estudiante que hoy en día es cirujano, que nunca se me olvida el primer día del muerto cuando le dio el primer tajo se desmayó. Y hoy en día es cirujano. O sea, es que debe hay ser muchas cosas que pasan. Debe ser muy impresionante. Mira, enfrentarse a un muerto y abrirlo. estudiar medicina y esos años en donde uno está es como un club que si tú no estás dentro de eso no lo entiendes. De hecho, la mayoría de las personas que entran con novios, novias, ya, eso se acaba pronto porque es que tú es como entrar en los Hunger Games. Así. Tú no sabes lo que pasa afuera. O sea, tú vives ahí. Y yo me acuerdo nosotros cuando salíamos de noche, era un lunes, porque los exámenes te los daban los lunes. Y después del examen, todo el mundo en la escuela de medicina se iba a pariciar. A festejar. Y al otro día ya estabas estudiando de nuevo. Entonces, vivías como en tu mundo. Cuando tú estudias medicina, ¿en qué momento tú decides ser cardiólogo? Mira, O sea, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es este proceso médico? lo primero, Rodner, a mí ya me interesaba un poco la parte del corazón. A mí me daban palpitaciones cuando joven y, o sea, me asustaba la primera vez. Yo me acuerdo de ir a un cardiólogo a los 15 años porque me daban palpitaciones. ¿Y por qué te dan? Resultaron ser benignas, ¿no? Eso pasa con bastante frecuencia y no es peligroso, pero te tienes que verificar, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de ir al cardiólogo y me llamó la atención. Entonces, ya cuando tú te gradúas de escuela de medicina, tú no escoges ser cardiólogo. Tú tienes que, porque antes de ser cardiólogo, tú tienes que estudiar medicina interna. Y ahí yo creo que la decisión inicial que tú tienes que hacer es, ¿yo soy algo quirúrgico o yo soy más de diagnóstico? Yo quirúrgico no era porque mi destreza manual no es tan buena. Mi fuerte es la parte analítica y yo tengo un gran instinto de diagnóstico, de poder como tener una impresión de lo que le está sucediendo al paciente. Ese es como mi fuerte dentro de la medicina. No era la parte de radiología, que tienes que ver las cosas en 2D, 3D y la cirugía. No, ese no era. Entonces yo dije, ok, yo tengo que hacer medicina interna. Yo me voy a Dallas, a UT Southwestern, a hacer medicina interna. En medicina interna, todavía tú puedes escoger muchas cosas. Tú haces medicina interna, tú puedes hacer cardiología, gastroenterología, pulmonología, nefrología, o sea, tú tienes opciones. Yo me voy a Dallas a hacer medicina interna. El primer año de internado es el año más difícil que yo he tenido en mi vida. ¿Por qué? En mi vida. Trabajábamos 100 horas a la semana. Yo entraba un día a las 7 de la mañana de guardia, salía al otro día tipo 6 de la tarde sin dormir y cada 3 días eso se repetía. Wow. Yo me acuerdo, el sentimiento que más vivo yo tengo de esos días es yo abrir los ojos
porque estaba durmiendo y tengo que mirar porque no sé dónde estoy. No sé si estoy en mi casa, si estoy en el hospital, no sé dónde estoy. Porque es algo brutal. Las leyes han cambiado un poco para proteger a los estudiantes, a los residentes. Yo me acuerdo después de 30 horas, 32 horas de estar despierto sin dormir, tenerle que poner una línea central a alguien. Ojo, uno se vuelve fuerte cuando hace eso. Y la experiencia que tiene es increíble. Pero yo me acuerdo salir de esa guardia de 36 horas y sentir y decirme a mí mismo, esto me está enfermando. Esto, de alguna manera, esto me va a cobrar. Ya, claro. Ahora, cuando estoy haciendo la medicina interna, ahí sí ya me empezaron a interesar mucho los casos de cardiología y ya yo sabía que quería hacer cardiología y bueno, ahí sí tuve la suerte de poder ir a hacer cardiología a Johns Hopkins, que es el mejor hospital del mundo y soy el primer hispano realmente en entrar en Johns Hopkins como para estudiar cardiología. ¿Cómo lograste eso? Ahí sí, mucho trabajo. O sea, yo la verdad en la residencia ahí dejé todo como buen hispano. Yo dejé todo en la cancha, como decimos. Habían 2 cardiólogos en esa universidad UT Southwestern muy reconocidos. Y yo desde el primer día, yo sabía que yo necesitaba cartas de recomendación de esas 2 personas. Y yo mismo procuré hacer rotaciones en la unidad de intensivo coronario con estas 2 personas. Hice buen trabajo, me dieron la recomendación. Y gracias a Dios yo me acuerdo entrevistar en Hopkins, en Harvard, en Duke, en UCSF, o sea, en los mejores en Cleveland, en los mejores programas de cardiología, y me decido por Johns Hopkins. Fuiste el primer hispano ever, o sea, en la historia. En hacer cardiología. Tu mamá, ¿cómo se sintió? No, o sea, mi mamá, obviamente. Yo me acuerdo del día que, como esto funciona, es que la gente realmente, como a lo mejor no conoce tanto de este mundo. No. En estos procesos hay algo que se llama un match. Les voy a explicar lo que es porque es una locura. Cuando yo estoy solicitando a cardiología, yo envío solicitudes, digamos, a 10 lugares. Ponle que me dan 6, 7 entrevistas. Yo voy y me entrevisto. Ok. Luego en la computadora yo tengo que poner cuál es mi primer choice, mi segundo choice, mi tercer choice y cuarto choice. O quinto, sexto, whatever. Los programas, las universidades, también tienen que poner a los candidatos en orden. Y en un día, esa computadora hace un match. No te puedo creer. Tú no sabes a dónde vas. Tú no sabes a dónde vas. Yo me acuerdo, yo puse en número 1 Johns Hopkins, número 2 puse Duke, número 3 puse Harvard, número 4 era quedarme donde estaba en UT Southwestern. Y después creo que puse Cleveland. Si a mí no me agarran en el primer choice, que es Hopkins, o sea, no macheo, te rebotan automáticamente voy al segundo. Hasta que coincida. Hasta que coincidas con el programa. O sea, yo no sabía si iba a vivir en Baltimore, que es donde está Johns Hopkins, en North Carolina, que está Duke, en Boston, que está Harvard, o me quedaba en Texas. Cuando... En ese momento habían computadoras, me imagino. Claro. Cuando tú abriste ese email. Lloré. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera profesional. O sea, es que es algo que cuando yo empecé, es que uno no estaba dentro de lo que yo pensaba que era una posibilidad. La verdad te lo digo con toda sinceridad. O sea, ir a Harvard, ir a Hopkins, nunca era algo que tenía como una posibilidad, porque es bien difícil. O sea, en cardiología en Hopkins eran 6 puestos para no sé cuántas miles de personas que solicitan. Pero eso habla también, que yo lo dije mucho en este podcast. Think big, dream big. O sea, piensa en grande, sueña en grande. Sí, o sea, y hay veces que uno puede soñar en grande de manera planificada. Pero hay veces que uno sueña en grande sin darse cuenta. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo nunca me senté en una mesa y dije, ¿cuál es mi sueño? Yo quiero ir a Johns Hopkins. Yo nunca lo pensé así. Pero todos los días yo daba lo máximo y lo máximo y lo máximo y lo máximo. Hasta que llega un día que alguien de alguna manera te deja saber, oye, eso es alcanzable. Y ahí se convirtió en un sueño. Pero pasó
No fue que yo me senté y ¿cómo es que hay personas que dicen lo manifesté? Lo manifiesto. No, no fue que yo no soy muy persona de manifestar cosas. No es que crea o no crea. Es que no va con mi personalidad. Claro. Yo soy persona de bajar la cabeza, vamos a darle. And do the work. Vamos a darle. Obvio, soy ambicioso. Claro. Vamos a ver a dónde me lleva esto. Y eso, al fin y al cabo, habla de que, mira, las oportunidades están ahí, pero tú tienes que estar preparado. Y te habías preparado con los mejores, dando lo mejor de ti, y por eso ellos te escogen a ti como su primer choice. Y la Universidad de Puerto Rico me preparó de manera buenísima. O sea... ¿Fue diferente estudiar en español medicina o en inglés? Bueno, lo que pasa es que en Puerto Rico se estudiaba en inglés. O sea, todos los libros eran en inglés. Muchos profesores hablaban inglés. Ah, fíjate, no lo sabía. Bueno, finalmente, te gradúas de médico y todo, pero a todas estas, ¿cuántos años llevas tú casado? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. 25. Más o menos. Yo me casé en diciembre del 2001. Ok. ¿Ya cuando estabas en la universidad estaban de novios? No, nosotros no. O sea, yo me casé cuando me gradué de escuela de medicina y entonces nos vamos a Texas. ¿Dónde se conocen ustedes? En la universidad, en college. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico. ¿Y ella te espera en Puerto Rico? No. Nosotros, o sea... Cuéntame tu historia, amor. Yo acabo básicamente la parte de universidad, voy a escuela de medicina, ya en escuela de medicina, ¿sabes? Estamos juntos, y entonces al terminar la escuela de medicina, ahí me caso y nos venimos a Estados Unidos, en ese momento a Texas. Para los que no lo sepan, su esposa trabaja con él. De hecho, prácticamente ella es tu mano derecha y la que lleva toda la parte operativa de lo que es la empresa, prácticamente, de Juan Rivera. En la clínica. Mira, yo te digo, obviamente en los últimos 5 años las cosas han crecido y eso, y pues obviamente ella se mantiene en la parte de la clínica, ¿no? Pero sí, definitivamente. Bueno, ¿cómo se conocen ustedes en la universidad? Mira, por coincidencia los presentaron. No, perdón, más un poco de café. Fue coincidencia, básicamente. Me acuerdo que fue en el viejo San Juan. Y obviamente ahí nos damos cuenta que estamos los dos en la universidad y entonces nos empezamos a ver en la universidad. ¿Pero qué fue lo que más te llamó la atención? Pues además tiene unos ojos bellísimos y es muy guapa tu esposa. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Mira, yo creo que si tú le preguntas a ella, nosotros de ciencias naturales éramos los nerds, ¿no? Y entonces, pues, ella era de la facultad de negocios y no sé qué, entonces eran como más cool, ¿no? Yeah. Pero ¿tú hiciste los primeros moves o fue ella quien hizo el acercamiento? No, yo creo que, o sea, yo voy a decir que fue mutuo. No. Siempre es uno el que lo hace. Claro. Siempre es uno el que lo hace primero. ¿Y cuál ha sido la fórmula del éxito para ustedes estar tantos años juntos? ¿Cuántos se dicen ya? 2, ¿no? Bueno, cuando yo me casé con Ana, ella tenía una hija. Correcto. Ana Sofía, que básicamente cuando yo conozco a Ana tiene 2 años. Cuando nos casamos tendría 7. Ya Ana Sofía tiene acaba de cumplir 31. Wow. Entonces, pero es como mi hija. Es mi hija, claro. Completamente. Claro. Juan Antonio nace en Dallas. Juan Antonio tiene 20. Y Nina nace en Baltimore. Y tiene 18. Wow. Empty nest. ¿Ya se te fueron todos los...? No, bueno, Nina todavía está buscando universidad. Ajá. O sea, pero ya le toca. Ya se va. ¿Cómo estás tú con eso de ser empty nester, de quedarte solo en la casa? Te digo, yo no tengo, o sea, nosotros no tenemos problema, o sea, la verdad no es fácil tener hijos tan temprano. Yo me acuerdo, Rodner, en Baltimore, por ejemplo, tener 3 hijos, cuando tú estás estudiando, casi no te pagan.
casi no te pagan. Entonces, estamos hablando que había una casa en Baltimore, habían 3 hijos, y durante ese periodo, qué sé yo, te pagarían $45,000, $50,000 como estudiante. Y yo me acuerdo que yo tenía que hacer moonlighting 7 días al mes. Yo trabajaba en otro hospital de 7 de la noche a 7 de la mañana haciendo moonlighting, que yo era como el internista para hacer todas las mis. Yo era el único internista en todo el hospital de 7 p.m. a 7 a.m. O sea, Moonlight era el turno de noche. Ajá. Y entonces me pagaban, nunca se me olvida, me pagaban $100 por hora. Era brutal hacer eso porque yo estaba todo el día trabajando como fellow de cardiología. Llegaba a casa rápido esos 7 días, me iba, 7 de la noche, 7 de la mañana, llegaba a casa, me bañaba y a la parte de cardiología. Y con todo eso no daba, el dinero no daba. Y por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, saldríamos a cenar 1 o 2 veces al año. Al año. Sí, pues nosotros no teníamos quien nos cuidara a los niños, no teníamos dinero para pagarle a alguien que nos cuidara a los niños. 1 o 2 veces al año a lo mejor venía nuestra familia a visitar y ahí podíamos hacer algo. Que eso es lo increíble porque yo insisto tanto, Juan, que ahora que tú eres famoso, la gente son los momentos de luz y de brillo, pero desconoce esos momentos de sombra. Tú tuviste que abandonarte prácticamente y sacrificarte para poder mantener tu hogar cuando tenías tus hijos pequeños. Y, o sea, y todavía yo trabajo, como diríamos en Puerto Rico, como un burro. Sí, yo sé. Y me encanta lo que hago. He tenido mucha suerte, en verdad. Yo trabajo mucho, pero yo tuve la suerte de poder construir mi profesión. A lo que no construí cardiología, obviamente. Claro. Cardiología es cardiología. Pero obviamente yo hago cardiología, llevo en televisión desde el 2011. Y ahí te voy a detener. Tú querías ser famoso. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. No. ¿Cómo caes en la televisión? Mira, te voy a decir que cuando yo estoy en Johns Hopkins, yo me enamoro de lo que es cardiología preventiva. Y cardiología preventiva es, en vez de, obviamente, tratar una persona a la vez, tú tratas comunidades. Por eso hago una maestría en salud pública también en Hopkins. Una que ahora me acuerdo, es una locura. En Hopkins yo hacía cardiología por 2 años, añádele una maestría en salud pública más el moonlighting que te dije. Wow. Una locura. Y los niños, bueno, yo me acuerdo una vez mi suegra estaba en mi casa y yo estaba tratando de estudiar bioestadísticas para la maestría y se me acercan y los niños corriendo y gritando y me dice, la verdad, tú me das pena. La única vez que mi suegra me ha dicho eso en toda su vida. Así que ya tú te puedes imaginar cómo era tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a entrar en esa parte de cardiología preventiva, tú dices, ok, esto tiene que ver con mucha gente. Nunca se me olvida. Yo empiezo como a tener esa venita, ese itch. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y en aquel entonces yo todavía era un fellow y digo, voy a escribir un libro. Y me acuerdo, había un fellow que estudiaba conmigo que se llamaba Jared Berry. Y Jared Berry me dice, estoy traduciendo, Juan, tú eres un fellow, ¿quién va a leer tu libro? A ti nadie te conoce. ¿Tú qué tú vas a escribir un libro si tú ni siquiera has terminado cardiología? Tenía toda la razón, pero ya yo estaba buscando la manera de llegar, ¿no? Nunca se me olvida, Rodner, en aquel momento empezaron los blogs. Y yo empecé a hacer un blog que se llamó Corazón Hispano. Wow. Y yo empecé a escribir todos los días, como decía una escritora de Puerto Rico en Arroz y Habichuela, para que la gente lo entendiera. De todo. Poco a poco llegó un punto que tenía 30,000 views por mes, más o menos. Un día recibo un correo electrónico de una congresista, Nidia Velázquez, invitándome a participar en el CHCI, el Congressional Hispanic Caucus en Washington, D.C., moderando una sesión de obesidad. Yo voy, lo hago,
como parte de eso me hacen como una entrevista. Yo no me acuerdo si en aquel fue Univision, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo decir, wow, yo puedo hacer eso. Y hay como un vacío en la comunidad hispana. Ya Sanjay Gupta estaba haciendo lo que hace, muy bien además. Yo te diría, hoy día conozco a Sanjay y no se imaginan el tipo de persona que es espectacular. Y yo lo tenía como de modelo. Ya. Y yo decía, eso no existe en español. Pero bueno, yo estaba en Baltimore, tampoco era que había una comunidad hispana tan grande. Pero después de eso, empecé a escribir una columna para un periódico en Washington, D.C., en español, que se me escapa el nombre, pero era una columna de salud semanal. En eso ya yo estoy acabando, estoy buscando trabajo. Y buscando trabajo, un doctor de aquí de Miami, que se llama el doctor Arthur Agatston, que era el que había escrito o que escribió el libro de la South Beach Diet. Él es cardiólogo preventivo, me ofrece trabajo. Y yo, ok, Miami, ok, vamos a hacerlo. Resulta que Arthur estaba en una época de su carrera en donde todo el mundo lo conocía. Salía en el Today Show, salía en todos lados. Sí, porque para los que no sepan esto, esa dieta en particular de South Beach Diet fue de las más revolucionarias en su momento, que todo el mundo la hizo. Sigue haciendo sentir viejo. Hay que explicar esto. Viejo no, estábamos muy jóvenes. Me está haciendo sentir el hecho de que haya que explicar el South Beach Diet. Ya me acuerda que tengo 48 años. Aquí no gente desde los 16 años hasta los 65, entonces hay que explicar. Tienes toda la razón. Pero ¿qué sucede? Eso era una oficina that it was happening, claro, vibrant. Who's who de Miami estaban ahí. Claro. Un día, Rodner, de hecho, cuando yo empiezo a trabajar ahí, yo venía como les decía, de Baltimore y había estado tratando a pacientes con el swine flu. Imagínate tú. La fiebre porcina. Whatever. Estoy hablando con una señora cubanoamericana. Y la señora empieza a hablarle del swine flu y no sé qué. Y entonces, con pasión, porque a mí me ha apasionado, le decía, los medios de comunicación no están transmitiendo lo que es. Ya. La señora me dice, ¿será que usted, doctor, le puede decir eso a mi esposo? Y yo, uy, qué raro. Oiga, que era la esposa de Rey Rodríguez. ¿Quién era? No. Qué raro. Entra el esposo, señor americano, blanco, ojos azules, y esta señora, ya mismo voy a decir el nombre, alguien que he querido mucho, Juan, cuéntale. Yo le cuento al señor. En resumidas cuentas era, y lo digo con mucha tristeza y cariño, porque en paz descansen María Brown y Don Brown. Imagínense. Se me puso los pelos de gallina. Porque María muere de cáncer de estómago y Don Brown no mucho después muere de cáncer de cerebro. Bueno, Don Brown era el presidente de Telemundo. Era el presidente de Telemundo, un señor pionero en sus ideas que puso a Telemundo muy en el mapa. ¿Y eres el primero que te ofrece trabajo? María, no. Es que todo el mundo que sabe que quien manejaba eso era María. María le dice enfrente mío al presidente de Telemundo, Dr. Juan is going to be on TV next week. Y Don Brown le dice, perfect. Y yo, ok. Y así acabo yo con otra de las amistades fuertísimas de mi vida que la quiero como una hermana mayor, que es María Celeste Raraz. Claro. En ese entonces tú estabas en Univision, claro. Hago Al Rojo Vivo con María Celeste Raraz. Nunca se me olvida el primer segmento. El primer segmento que hicimos fue de un poco noticioso, pero el segundo segmento, que era ya como el creativo, era si usted tiene cuerpo de pera o de manzana. Entonces, no sé si fue por lo boricua o porque hizo un buen trabajo, hice clic con María Celeste. La productora en aquel entonces de María Celeste era Malule. González. Claro. Fue mi primera jefe en el segundo show en el que yo estuve. Gran amiga. Y bueno, eso se convierte en un trabajo no pago,
una vez en semana, porque todo el mundo que ha empezado en televisión saben, se lo digo por aquí a los ejecutivos de televisión, no se pasen de listo, que esto es trabajo, paguen, paguen. Entonces, como por 5 meses, yo estuve haciendo esto. Como todo en la vida, las cosas pasan y como te dije ahorita, yo no visualizo así como como hablábamos, cabeza abajo, hacia enfrente, trabajando. Me llaman un día que me necesitan en Noticiero Telemundo en una cobertura de estas en vivo por la crisis de los mineros, que estaban atrapados, Sí. porque eso tiene un componente médico y no sé qué. Entonces estoy con José Díaz Balart y con Vanessa Ock toda la noche. Hasta las 2 de la mañana o algo así. Al otro día yo tenía que pasar visita en el hospital y tenía que hacer todo. Al otro día llamo al director de noticias, que en ese entonces era Ramón Escobar. Le digo, Ramón, esto es un trabajo. Y me dice, doctor, usted tiene razón. Y por primera vez me dan un sueldito para hacer ese segmento en Telemundo con María Celeste. Y estuve aproximadamente 1 año y medio, 2 años. ¿Y cómo das el brinco a Univisión? Mira, cambia la administración en Telemundo, vienen otras jefas de noticias y me parece que pues ellas no tenían la visión de esa parte de salud. Da la casualidad que en ese entonces Isaac Lee estaba de jefe de noticias en Univisión y estaban haciendo Fusion, que era un canal de cable en inglés. Y yo sabía que estaban buscando contenido para Fusion, porque tenía un amigo que trabajaba con Isaac. Y ese amigo me consigue esas juntas con Isaac, me acuerdo, en la casa de Isaac en Coconut Grove. Y yo voy y ya yo venía con una idea de un show. Y le digo a Isaac, mira, yo tengo esta idea, a mí me fascina Anthony Bourdain, que en paz descanse también, y yo creo que eso se puede aplicar a la salud y a wellness, y yo creo que debemos hacer un show en donde yo viajo a diferentes partes del mundo, entendiendo lo que otras culturas hacen para estar saludables. Y Isaac le encanta el show. Ese fue el show que se convierte en Strange Medicine, o Medicina Desconocida, porque lo grabamos en inglés y en español. Yo hice peyote con indios, con Native Americans en Utah, viajé a Guatemala, junglas, etc. Cuando acabamos esa conversación, él me dice, bueno, Juan, vamos a empezar ahora la negociación de Chief Medical Correspondent. Y yo, ok, no me lo esperaba. O sea, le ofrecen el trabajo como el jefe de corresponsal de medicina para Univisión. Que esa era una posición que no existía, en televisión. Claro. Y yo... En español. En español, perdón, gracias. Porque Sanjay Gupta lo hacía para CNN. Claro. Y entonces yo digo, ok, óyeme, qué agente ni qué agente. Aquí negociamos, aquí en la mesa y ya, lo que es, nos damos la mano y se acabó. Y entonces... ¿Negociaste bien? Bueno, en retrospección, sí, claro que sí. Retrospección no. No, o sea, vamos a ver. ¿O te ganó la emoción? En términos de sueldo, obviamente si voy para atrás no fue como que negocié tan bien, pero era obvio, era la decisión correcta porque mira lo que me lleva. Claro. Entonces, yo en aquel entonces lo veía como, mira, me triplicaron lo que me estaba dando Telemundo y era una oportunidad para dibujar algo que no existía en español. Entonces empiezo en Univisión, me acuerdo en febrero del 2012. Lo primero que me llaman, que no se supone, yo iba a empezar un lunes, pero me llaman un viernes porque al Papa Benedicto, que tenía un marcapasos, le había pasado algo. Pues vamos a hacer esto en los estudios viejos. Llego, estoy nerviosísimo. Pero porque nunca había hecho televisión en vivo. Así no. Y la verdad, tú sabes que en ese entonces el noticiero Univisión te daba, uno se asustaba un poco. Claro. Era como un ambiente, o sea, era el top. Claro. Jorge Ramos. No, era serio. Jorge Ramos fue increíble. Juan, vamos al estudio, me llevó, bla, bla, bla. Allí conozco a María Elena Salinas por primera vez. Yo decía, María Elena me está mirando como yo espero que no dañe esto, porque, anyways, fue el minuto 30 más largo de mi vida.
Yo sentía el corazón a 140 latidos por segundo y es la primera vez, ya obviamente no me pasa, pero yo decía que se acabe esto, que se acabe esto, que se acabe este minuto 30, que se acabe este minuto 30, porque yo decía, si paso ya estoy, ya pasé la prueba y ya me relajo, pero muy nervioso ese primer segmento con Jorge y María Elena. Es que te sumaron con los dos más grandes de las noticias. Yo he hecho, al día de hoy, yo he hecho Today Show, yo he hecho Good Morning America, que son shows súper importantes en en inglés. Y no estaba más nervioso que ese primer día con Jorge y María Elena. ¿Por qué? No tiene que ver nada con Jorge y con María Elena. Tiene que ver con esto. Yo sabía que esa era la oportunidad de mi vida. Yo sabía que ese era el comienzo de una historia que podía ser extremadamente interesante para mí. Yo no sabía cuál era, pero yo sentía que ese era el principio de ese camino. Se sentía. Y obviamente eso era lo que me tenía nervioso. Que yo decía, si yo aquí vengo y lo daño, no sé lo que hay detrás de esta puerta, no sé lo que hay al final del camino. Ese era el nerviosismo. Y obviamente esa es la historia, el comienzo de muchos años con Univisión. 13 años más tarde. No, y todo lo que hemos vivido. O sea, eres una figura reconocidísima y queridísima en el mundo hispano porque tú eres el médico de los hispanos a través de la televisión. Y te lo has ganado precisamente por masticar las cosas, decirlas sencillas, que la gente entienda. Y te tocó estar en un momento histórico durante el COVID y ser luz cuando había tanta oscuridad y tanta desinformación. Fue una experiencia increíble. Como tú dijiste, hace poco lo dijiste, uno se tiene que preparar para las oportunidades. Yo no creo mucho en la suerte, porque si esa oportunidad llega y yo no estoy preparado, no pasa mucho. Yo me acuerdo, obviamente yo siempre estoy leyendo de medicina y ya yo veía lo que estaba sucediendo. Tengo una maestría en salud pública también, entonces tengo el conocimiento de todo, de pandemias, etcétera. En diciembre, antes, no me acuerdo en qué momento, un mes y medio antes, voy a donde Daniel Coronel, que era el jefe de noticias, porque ya Isaac se había ido, y le digo, Daniel, esto va a pasar. Esto viene. Y nosotros tenemos que prepararnos porque esto va a ser muy grande. Daniel me hace caso. Daniel me hace caso y me dice, Juan, vamos a prepararnos. Efectivamente, eso ocurre. Y la pandemia llega. La cobertura y la cantidad de horas de ese trabajo no fueron igual que en el internado, pero cerca. Yo me acuerdo que además de atender a mis pacientes, yo tenía que estar en medios de comunicación a veces 7 veces por día. Radio, televisión, tuve que hacer inglés también a veces. Y era fuerte, era muy, muy fuerte. Ahora, toda la práctica que yo había tenido, todo el conocimiento, me llevó a la culminación del pico de mi carrera en televisión. Uh-huh. Porque en ese momento de COVID no había una persona que la gente quisiera escuchar más que a mí. Uh-huh. Entonces, eso yo no lo digo de manera arrogante, lo digo como una responsabilidad increíble que me tocó. Yo estaba preparado y me encantó poder hacerlo. Entonces, mis videos, por ejemplo, en Facebook podían tener 30 millones de views. Exacto, en las redes sociales. Es que con todo respeto, para la gente que hablaba inglés, Dr. Fauci era el faro. Y para la gente que habla hispana, a través de los medios de comunicación, eras tú. Bueno, yo en un punto le decía a la gente, no solo yo estoy dando la información a mi comunidad, pero soy como un traductor in chief, porque Fauci no estaba hablando en español, el presidente y la Casa Blanca no hablaban en español. Entonces, de hecho, no había un buen website del CDC en español. Y me tocaba a mí esa responsabilidad que con mucho orgullo lo hicimos. Así que hoy, mira, el otro día, para darle un poco de humor a la cosa,
vi en mi clínica al gran Armando Correa. Entonces yo le digo... Editor en jefe de People en Español por muchísimos años. People en Español fue People en Español. Claro. Y gracias a él. Y entonces yo me acuerdo de decirle a Armando Correa, oye Armando, dime la verdad. Si no fuese por COVID, tú me hubieses puesto en la portada de People. Y él se ríe. Y dice, ¿qué tú? Y yo le digo, bueno, ya, se acabó la conversación. Pero a mí nunca se me olvida, o sea, yo soy médico, pero al mismo tiempo yo soy parte de esta comunidad de personas que trabajan en televisión. Y estar en la portada de People en Español, Rodner, era claro, algo. Entonces yo me acuerdo el día que Armando me llama, yo estaba en un restaurante por aquí por Doral saliendo de Univision y me dice, Juan, necesito que estés en la portada de People en Español. Y yo le digo, ¿qué se supone que te diga? ¿Que no? Entonces, hasta cierto punto, obviamente, yo jamás y nunca quisiera que viniera una pandemia. Claro. Pero es importante porque uno tiene que entender que en la historia, cualquier adversidad que ocurre, hay personas que se afectan, hay personas que se benefician. Yo tengo que ser sincero, yo me beneficié de esa oportunidad porque las oportunidades que yo tuve después fueron grandes y fue porque si tú eras hispano en Estados Unidos durante COVID y tú no sabías quién yo era, pues tú estabas debajo de una roca, no sé dónde estabas. Claro. Entonces eso me dio esa exposición que, ojo, me permite hacer otras cosas en mi vida. Desde luego, y es lo que yo más admiro de ti porque veo que, yo creo que tú no te has dado cuenta que esa misma ética profesional que tenías cuando estabas estudiando, en el que no tenías tiempo para nada, la sigues teniendo igualmente ahora porque dentro de la vorágine del trabajo de un médico que tiene su consulta, un trabajo en televisión a tiempo completo y encima de eso te metas empresario con tus propios productos, es de mi más grande admiración porque una de las cosas que yo siempre insisto tanto aquí a todo el que ve este podcast, que el motivo es que se inspire, si tú quieres algo, tú sacas el tiempo para hacerlo. Porque decir no tengo tiempo es una excusa. ¿Cómo se te ocurre a ti tu idea de sacar tus productos, tu línea de productos y dónde los puede conseguir la gente aprovechando que está aquí? Porque también me encanta ayudar a mis colegas que son emprendedores. Gracias. Mira, lo del tiempo tienes toda la razón. Yo siempre, cuando hablo con colegas, personas, se los digo a mis hijos. Ana Sofía trabaja conmigo. Y yo les digo que se atreva a alguien mirarme a mí a los ojos y que me diga que no tiene tiempo cuando yo estoy aquí. O sea, si yo te contesto el teléfono y yo tengo tiempo para escucharte, tengo tiempo para contestarte una pregunta, me vas a tener que probar bien brutal que tú estás más ocupado que yo, que no me puedes contestar, que no me puedes dar 5 minutos. Porque yo lo hago. Eso es pasión. Eso es ética, como tú decías. Y doy fe de eso porque, como les dije muy al principio, en las ocasiones en que he necesitado de tu consultoría profesional como amigo, has tenido siempre la enorme gentileza de responderme y contestar. No, yo creo que es importante. Desde el punto de vista de Santo Remedio, una vez yo hago Strange Medicine, Medicina Desconocida, y publico una serie de libros. Uno de los libros que publiqué se llamó Santo Remedio, que eran 100 remedios caseros que funcionan. Un libro que no fue fácil de escribir, aunque parezca fácil cuando usted lo vea, porque hay que buscar por cada remedio toda la evidencia científica, etc. Santo Remedio fue un éxito aquí, en Estados Unidos, fue un éxito en España, en Chile, en Paraguay. Y yo empiezo a ver todos los comentarios que la gente me envía. Yo quiero este suplemento, pero es que yo no sé cuál comprar porque hay 200. Entonces, si usted quiere tener un buen negocio, identifique un problema y trate de resolverlo. O sea, tener un negocio, yo quiero un negocio, déjame ver qué yo puedo hacer. Yo voy a vender camisas. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el sentido? Yo identifico ese problema. Los hispanos no tienen una fuente de confianza para identificar esos suplementos que necesitan y que los entiendan y que los expliquen.
que se los expliquen. Y en nuestro idioma. Y en nuestro idioma. Entonces de ahí sale realmente la oportunidad de Santo Remedio y hablo con Univision y los convenzo de que me apoyen, ¿no? Y de que sean parte de una forma u otra de este negocio. Y te quiero felicitar porque yo siempre digo aquí muchísimo a la gente que nos ve y le ha cambiado este podcast la vida a muchísima gente de que tengan fuentes de ingresos adicionales, no se queden solamente con un salario. Siempre termino este podcast, Juan, pidiéndole a mis invitados que compartan cuáles son sus consejos para superar los obstáculos en la vida y alcanzar el éxito, y tú evidentemente los has superado with flying colors, como dicen. Gracias. Mira, yo todavía tengo muchas cosas que hacer, Rodner. A mí obviamente lo que hago me apasiona. Te voy a decir, yo no necesariamente lo veo como cuál es ese consejo para el éxito. Yo creo que una de las cosas que la gente no piensa que es bien importante es el éxito de ser feliz. Yo creo que tú puedes tener los negocios del mundo, tú puedes ganar millones y millones de dólares y si no eres feliz, en mi opinión humilde, no eres exitoso. Entonces, les voy a decir lo que yo les digo a mis hijos. Lo que yo he podido aprender en la vida, quizás porque soy médico, se me ha hecho un poco más fácil ver esto, ¿no? Para mí, la felicidad tuya, la felicidad, o sea, el cómo tú encuentras tu felicidad es buscándola en la otra persona. Si tú ayudas a otras personas y esas personas son felices por tus acciones, les prometo que ustedes automáticamente van a ser felices. Y eso es lo que yo trato de enseñarle a mis hijos constantemente. Yo no hablo con mis hijos de negocios, yo no hablo con mis hijos, sí, hablamos de la parte académica, yo quiero que sean buenos estudiantes y quiero que sean responsables. Pero primero que todo, yo necesito que sean buenos seres humanos. Yo necesito que sean buenos ciudadanos. Yo necesito que sean buenas personas en su comunidad. Yo necesito que un hijo mío vea a una persona mayor en problema y en 0.005 segundos entienda que hay que ayudar. Esos son los valores importantes. De esos valores, créanme, si usted tiene esos valores y usted está dispuesto a sacrificarse, llegará el negocio, llegará el trabajo, llegarán las otras cosas. Pero yo he tenido la experiencia de tratar a muchas personas que tienen aviones privados y son muy infelices. Y yo no voy a ser esa persona. Yo tengo mis ambiciones y yo quiero seguir creciendo Santo Remedio, quiero seguir creciendo cómo yo puedo ayudar a la comunidad hispana y muchas otras cosas. Pero no sacrificando la felicidad. Eso lo tengo muy claro. Y gracias. Porque cuando tú no comprometes tu felicidad, encuentras la paz. Y esto lo digo yo porque, y lo digo con muchísimo respeto, yo en mi último trabajo no estaba feliz y no viví en paz. Y no fue hasta que declaré mi libertad emocional que encontré una paz, y la paz me ha traído una abundancia extraordinaria porque te abres a un espectro de recibir mucho mayor. No sé si me expliqué, espero que sí. Y miren lo saludable que está, miren lo fit que está. Mira, mi diagnóstico, ok, con esto cerramos. Mi diagnóstico de Rodner, así viéndolo, eres como un Ricky Martin hace 20 años. Mírenlo. No. Esto, oye. La gente me ve más joven, te lo juro por lo más sagrado. Pero es que tienes como un look de Ricky. Es que hace 20 años. Las canas y la gente me para en la calle y me dice, estás más joven, ¿qué estás haciendo? Yo que soy feliz. Te lo juro por mi madre. Mira, ¿dónde pueden conseguir la gente tus productos antes de que nos vayamos? Santo Remedio, pueden ir a misantoremedio.com. Estamos en muchos Walmarts participantes, en Amazon. Y como yo siempre le digo a ustedes, a la gente de habla hispana en este país, apoyemos los emprendimientos de los latinos y de los hispanos en los Estados Unidos, porque cuando nuestra comunidad crece y se fortalece de manera económica, ganamos un respeto enorme a nivel político y tenemos más influencia en las decisiones que se toman en este país para y por los latinoamericanos. Así que te quiero. Gracias, Rodner, te quiero. Dios te bendiga y una lluvia de éxito para ti. Bueno, ya saben, coméntenme qué fue lo que más les gustó, qué no sabían de la vida de Juan Rivera. Denle like, suscríbanse y compártanlo, sobre todo, porque siempre les digo, nunca sabes cuándo una información que ha dado a mi invitado hoy resuena con algún
una persona que está viendo esto y le cambia su vida para siempre. Les mando un beso. Tenemos otra cita en Cara a Cara con Rodner, el podcast. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo aconsejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar. Pero se puede invertir.